Trade recap del día de hoy, día 22 de julio, día miércoles. Hoy tomamos una pérdida pequeña y un TP, ¿ya? Voy a partir del gráfico diario explicando la dirección y después voy a ir explicando por qué tomé cada trade. Bueno, partiendo de la temporalidad diaria, lo que veía en el Nasdaq era que estábamos tapeando este gap diario, por lo tanto estamos bajistas. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Y por qué al final el bias era de compras? Porque aparte de ese FVG diario que tapeamos, invertimos este en 4 horas a la baja, pero estábamos justamente a la apertura reaccionando a este gap de 4 horas alcista luego de tomar liquidez, ¿ok? Entonces esto que nos indica es una continuación alcista por lo menos, ¿ya? ¿Qué es lo que estaría esperando? Estaría esperando que este gap de 4 horas bajista se opaque o no se respete, ¿ya? ¿Para qué? Para confirmar dirección alcista, ¿ya? Por lo menos en corto plazo, porque tenemos que tener en cuenta que el gráfico diario es bajista, por lo tanto en el gráfico en general estamos bajistas, solamente serían compras momentáneas por el día. La cosa es que bueno, a la apertura lo que hacemos es, como digo, esperar una de estas condiciones. Mis condiciones ¿cuáles son? Que a la apertura tapeemos de nuevo el gap de 4 horas de esta zona, ¿ya? Para subir, o que tapiemos este gap de 4 horas bajista luego de tomar estos highs para bajar, ¿ok? Entonces, ahora, si invertimos el gap de 4 horas bajista estaría buscando compras, y si invertimos el de 4 horas alcista estaría buscando ventas. Por lo tanto, a la apertura lo que primero hace es abre el gráfico. Voy a ponerlo más rápido porque está súper lento. Lo que hace finalmente es sube, directamente sube, ¿ya? Y aquí se da la primera entrada que terminé tomando y que no es buena entrada, ¿ya? No es una buena entrada, mucha gente la tomó y en realidad no es una buena entrada. Voy a explicar por qué. La tomé primero, ¿ya? Y primero partiendo es que tenemos esta toma de liquidez. Tenemos un IFVG en un minuto, ya yo no tomé el de un minuto porque había uno de 3 minutos que se estaba tapeando al mismo tiempo. Tenemos una SMT con el high de más arriba, que era este high de acá. Por lo tanto, el DOL estaba tomado. SMT. Ok, entonces estábamos reaccionando de 4 horas a la baja. SMT con el DOL, que es el high de más arriba. Importante el SMT. Toma de liquidez de London. Y tenemos un gap de 5 minutos que no se había mitigado. Ya tenemos este gap de aquí de 5 minutos que no se ha mitigado. Por lo tanto, ese sería nuestro TP o posible break-even. Ya, entonces en 3 minutos yo tomé la entrada. Bueno, la gente que la tomó en un minuto la tomó así, con el break-even o el TP aquí. Y yo que entré en 3 minutos la tomé así, ¿vale? Con el TP al 1 a 1 hasta aquí. Esa sería la entrada que primero tomé, ¿ok? Como digo, se ve buena, pero es pésima entrada. ¿Por qué? Porque este low, si nos fijamos en una hora, está súper alcista y está invirtiendo prácticamente con mucha fuerza luego de tomar liquidez y reaccionar de 4 horas. Por lo tanto, esto se vuelve un low protegido. Ya tenemos la toma de liquidez, el stop hunt, tenemos la reacción de 4 horas y claro, estamos reaccionando de 4 horas desde aquí también. Pero lo que nos está ahí mostrando al momento es que estamos yendo súper alcista. Entonces la venta no tiene sentido. Yo en el momento de que se dio la venta, yo sabía que era un mal trade. Aún así decidí tomarlo. No estaba convencido, pero aún así decidí tomarlo. Me venció el FOMO y por eso lo tomé. Lo terminé cerrando en negativo, como por esta zona. Perdí 180 dólares, que es menos del 0,5%, pero de todas maneras fue una pérdida. Y el problema de esta pérdida es que en la siguiente entrada, que sí fue un TP, tuve que disminuir mi riesgo para no pasarme el riesgo diario que puedo arriesgar. Entonces, en ese sentido afecta bastante. Por eso es importante solamente tomar un trade al día, ojalá. Bueno, la cosa es que la única liquidez que había que tomar era este low. Y teníamos este gap de 5 minutos sin mitigar. Como digo, es un mal trade por el tema de que este se volvió low protegido y esta liquidez, low resistance que le podemos llamar, es muy empinada, ¿ya? Lo que queremos buscar es low resistance como por ejemplo esta. Está muy lateralizado. Está en menos de 45 grados, por decirlo así. Este, a diferencia, está a más de 45 grados hacia arriba. Entonces la pendiente es muchísimo mayor en esta, por lo tanto se consideraría menos low resistance que esta misma de aquí.
Entonces, nada, finalmente termina fallando. Ahí se ve como falla, no me da ni un tick de... Bueno, me da un poquito de profit, pero casi nada. Y me sacan el stop. La verdad, terminé cerrándola por esta zona. Por eso perdí menos, pero bastante mala la entrada. Y como digo, se pudo haber evitado de esa forma, viendo que esto era lo protegido. Y si nos fijamos en NQ, no en MNQ, porque este es MNQ. En NQ había un gap de 4 horas, ya que me cagó muchísimo eso. Si yo hubiera visto que había un gap de 4, o sea, perdón, no 4 horas, sino 4 minutos. Ok, está este gap de 4 minutos que reacciona, ni siquiera se invierte. Yo siempre espero el de mayor temporalidad. Y en este caso el de mayor temporalidad era de 4 minutos, solamente que el MNQ no lo mostraba, ya no existía. En 5 minutos tampoco había otro, por lo tanto no podía, en 6 minutos tampoco. Puta, ahí podría empezar a buscar temporalidades, pero realmente estaba ese de 4, solamente que no lo mostró MNQ y por eso decidí tomar el de 3. De haber estado el de 4 no hubiera tomado la entrada claramente. ¿Y qué más puede justificar la no toma de este trade? Era, como digo, lo protegido y que estamos súper alcistas. Y aparte, nuestra idea era esperar a que este gap de 4 horas se invirtiera al alza. Y si nos fijamos, la hora en la que ocurre esta mecha fue a las 9:45. Eso quiere decir que solamente faltan 15 minutos. Y al momento de la entrada faltan 10 minutos para que cierre la vela de 4 horas. Por lo tanto, de cualquier manera, si la vela de 4 horas cierra aquí arriba, me estaría invirtiendo en H1. Por lo tanto es alcista. Y si me llega a sacar en stop y me invierte, sería un inverse al gap de 4 horas. Por lo tanto, confirmando dirección alcista en corto plazo. Por lo tanto, la entrada no es buena. Y si volvemos a lo más básico, no tenemos liquidez prácticamente. O sea, no hay nada de liquidez a tomar y estamos subiendo súper fuerte. Entonces, mal trade. Y aparte, claro, se tomó con ese sentido esta liquidez acá, pero fíjense, o sea, es liquidez aquí, liquidez acá, low resistance. Estamos vendiendo con pura low resistance arriba y con un low de high resistance acá, porque es literalmente un V-shape aquí, hacia arriba. Entonces, mala venta, ¿ok? Ahora voy a ir a la siguiente entrada, que fue la que tomé. ¿Y por qué la tomé? Vi que mucha gente tomó una entrada previa a esa y se fueron a stop, ya que fue, creo que era esta, se fueron a stop y esta no me gusta, ya no me gusta esta entrada. ¿Por qué? Primero, solamente tomamos este low de liquidez, no hemos tomado absolutamente nada de liquidez y aparte, el SP no estaba manipulando absolutamente nada. Si nos fijamos, el SP en este momento está en un punto súper alcista. Literalmente lo único que ha tomado ha sido este low pequeñito de aquí. Entonces, ¿qué dije yo? No voy a entrar aquí. De hecho, ni siquiera miré esa entrada. Porque aparte era un testeo de un gap de 15, creo. De 5 minutos. De 15 minutos. Pero había otro de 15 más abajo. Y aparte se iba a generar uno de 30 minutos en breve. Por lo tanto, no quería tener que entrar en uno de 15, siendo que se genera uno de 30 abajo. Ya, si nos fijamos, son las 26, se iba a recién cerrar el de 30 minutos. Por lo tanto, prefiero esperar el de 30, mayor temporalidad, y aparte, ninguno de los dos pares había tomado suficiente liquidez para mí. Entonces, después lo que dije fue, voy a esperar a que el SP por lo menos manipule, y eso es lo que hace. SP manipula, ¿ya? Y aquí nos da una SMT con este low de aquí, ¿ya? Con este low. Nos da un SMT, el SP manipula toda esta liquidez y reacciona de un gap, ¿ok? Lo otro, no sé si el SP estaba reaccionando a algún punto en este momento. ¿Dónde fue que dio esta entrada? Fue aquí. Gap de 15, sí estaba bien. Entonces, a ver, el de 30. Sí, entonces yo por lo menos por eso decidí al final esperar. Esperé a que me manipulara liquidez, porque al final no había manipulado absolutamente nada en esta zona. No me servía. El SP manipula los lows que se ven acá. Bastantes lows aquí. No deja absolutamente nada de liquidez, aparte de esa pequeña low resistance. Y el Nasdaq, bueno, deja la SMT, es suficiente. Y aquí es donde da el inverse, que es súper bueno en realidad, porque es un buen V-shape. Y tenemos este de 3 minutos. Finalmente termino entrando en 3 minutos. Hay uno de 1 minuto, pero como digo, yo tomo el de mayor temporalidad, tomo el de 3, esto va al low y el TP al high. ¿Ya? Y me tuve que comer esta acumulación,
pero el trade era súper bueno, entonces estaba tranquilo. Eso es algo muy bueno de tomar entradas válidas, que tú estás tranquilo porque sabes que la entrada era buena. Sabes que la entrada es válida y que si se pierde realmente no es tu culpa. En este caso me pasa eso, que yo metí el trade con el riesgo un poquito menor a lo que arriesgo usualmente. Entré con $300 y no con 500 porque ya había tenido una pérdida. Entonces entré con menos riesgo, pero era suficiente para cubrir mi riesgo diario. Y cuando uno entra en estos trades, en realidad que se me vuelva a drawdown, casi me saca, bajó bastante. No me interesa porque la entrada es súper buena, tiene todas las confirmaciones. Y para justificar la compra, porque como dije, ya había una SMT con el high del DOL, ¿cómo se puede justificar esta compra? Pese a que el SP ya lo había tomado, y es que tenemos esta low resistance, por lo tanto tiene sentido comprar, ¿ya? Por eso mi target no era el high de más arriba, porque ese ya lo considero tomado, sino que mi target era el high de aquí más cercano, o el high de las 10. ¿Por qué? Porque aparte que es el high de las 10, es el high más cercano luego de la low resistance, ¿ok? Entonces tiene sentido que suba a tomar esa low resistance, no así el high del día previo, ¿ya? Por eso cierro el trade acá. Si no lo hubiera holdeado un poquito más, pero no vale la pena tampoco por el tema de que se me podía revertir y para qué. Entonces se termina dando súper bien la entrada. Muy derecho el TP. Se fue directo hacia arriba. Muevo break-even a este swing high, creo que era. Ya, cuando me da un SMT. Me da un SMT con este high de aquí. En esta zona. Muevo break-even. Y ahí no tendría riesgo el trade. Así que esa sería mi entrada. Como digo, se dieron 3 entradas que me llaman la atención. Que sería la pérdida que tuve, que fue una pérdida pequeña en esta zona. La compra que muchos tomaron, algunos se fueron break-even en este high, ¿ya? Yo me hubiera movido break-even ahí también, probablemente, pero no me servía porque no había tomado liquidez, y para mí es un requisito que tiene que tomar liquidez sí o sí, ya sea como SMT o como liquidez como tal, un liquidity sweep como tal, y aparte que si nos fijamos tenía low resistance acá. También porque estaba muy tranquilo con la compra cuando se fue a drawdown, era porque claro, estábamos rechazando bastante bien esta zona de FBGs, e inclusive cuando se invirtió, teníamos esto, que estábamos generando low resistance en la parte superior, sumado a la low resistance de acá. Entonces me decía que quería subir. Después de que tuve esta mecha fue como confirmación ya total de que quería subir. Aparte que el SP también había invertido al alza, entonces no tenía sentido que cayera. Y así fue. Muy buen trade. Esta es la prueba de que si uno espera el setup, funciona. Si por lo menos mi modelo tiene alto win rate. El problema es que yo la cago mucho y siendo transparente en realidad la jodo bastante como tal en esta pérdida, por ejemplo. Ya esta pérdida no era una buena entrada y aún así la tomé. Entonces, si nos fijamos, no tiene nada como justifiquen delante, no tiene liquidez a tomar. La única razón sería a bajar a tapear este gap de 5, pero con tanta fuerza alcista que tiene, muchas veces ni siquiera vuelve a tapear esos gaps. Entonces, al final es buscar una reversión. Esto es una reversión. Y yo no veo reversiones por lo mismo, porque no sé si se va a revertir o tiene suficiente fuerza para seguir subiendo. Entonces, por eso las continuaciones siempre van a ser mejores. Entonces, como digo, el problema siempre vas a ser tú, en mi caso yo, porque los modelos y estrategias funcionan todas. El problema es cómo las ejecutas y quién las ejecuta y cuándo. Entonces, ese sería el recap. Espero que se entienda algo por lo menos. Y nada, como digo, las 3 entradas que a mí me gustaban, bueno, no me gustaban, pero que yo consideraría serían esas. La venta de 3 minutos, que tuvo que haberse visto ese gap de 4 minutos, que lo hubiera invalidado. Después está la compra de 1 minuto aquí, que tampoco era válida porque no había tomado liquidez. Y la de aquí, que fue la que tomé al final, que era válida porque había SMT con el low de más abajo, tapeando el gap de mayor temporalidad en el momento, que era de 30 minutos. Por lo tanto era muy, muy válida. Y bueno, creo que también se podría dibujar el equilibrio aquí del rango. No era este, no era del low. Era desde acá. Creo que era así. Ya, desde este punto que tapeó y subió, desde aquí el equilibrio estábamos bien. Pero eso sería. Así que veamos mañana qué tal. Veamos cómo se viene. Chao.